Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a estar hablando allí de algunos versos y vamos a destacar, ¿verdad?, algunos puntos que entendemos importantes para nuestras vidas. Anteriormente, predicando sobre la misma Colosenses en el capítulo 1, hablamos de cómo el Evangelio transforma la vida del cristiano. Y en ese mensaje exploramos que el Evangelio transforma radicalmente nuestra conciencia, nuestra cosmovisión, nuestros sentidos y todo lo que somos, nuestras acciones. Hablábamos también que nosotros estábamos alejados de Dios, siendo enemigos de Dios, no tanto en nuestras mentes, sino también en nuestras obras. Estábamos ocupados de hacer malas obras y Dios, en su propia gracia, por su propia gloria, nos reconcilió en sí mismo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. También reflexionamos sobre cómo muchas veces el corazón del hombre es engañoso y le hace creer que está cerca de Dios cuando en realidad está lejos de Dios. Y esta es una condición que particularmente la viven muchas personas que entienden, ¿verdad?, que dentro de su vida, dentro de su forma, ellos están cerca de Dios y están disfrutando del Dios. Incluso se crean un Dios diferente al que las Escrituras marcan, un Dios que es todo amor, un Dios que es todo misericordia, pero realmente no es más que un ídolo creado por sus propias mentes. La mente del ser humano es totalmente engañosa y lo ilustramos como una persona que está perdido en el desierto, que empieza a ver alucinaciones de algún oasis de agua y cuando él va a tomar agua, él se da cuenta que allí no había absolutamente nada, sino que simplemente era una creación de su mente. Entonces, en ese contexto, nosotros queremos explorar en los versículos 24 al 29 cómo Pablo, entonces, dando la conclusión o el orden subsiguiente a esos eventos reconciliador de Dios, cómo Pablo entiende que él debe responder a eso que hizo Dios, a esa reconciliación que hizo Dios, pero no solamente como mismo Pablo debe responder, sino como cada uno de nosotros debemos responder a la reconciliación. En este mensaje veremos que no solo hemos sido reconciliados con Dios, sino que ahora tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenía un propósito diferente al que tenía Dios y cada uno de nosotros andaba por su propio camino buscando lo que él entendía que estaba bien. Sin embargo, ahora que somos reconciliados, nosotros tenemos un propósito particular en Cristo Jesús, que es anunciar el glorioso evangelio por el cual tú y yo hemos sido salvos. Con este panorama en mente, entonces, yo quiero que veamos en el capítulo 1, verso 24 al 29, y leámoslos, por favor, ponla en la pantalla para que nos vayan siguiendo todos. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo el hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y lo primero que nos llama la atención es el verso 24. Dice Pablo que ahora él se goza en lo que padece. Y usted se preguntará, ¿y cómo Pablo dice esto? Pablo en ese momento, cuando está escribiendo, Pablo se encuentra encarcelado porque está predicando el evangelio, y por causa del evangelio Pablo está siendo perseguido y ha sido apresado, y desde la cárcel él dice que ahora él se goza en lo que él está padeciendo. Y esto es raro, me parece muy extraño, porque normalmente usted le pregunta a un preso que si él se está gozando en la cárcel, casi 100% seguro, y le voy a dejar el 0.1 seguro, ¿verdad? 99.99% seguro que le va a decir
que no está gozoso. Él está triste, está afligido. ¿Por qué? Porque estar preso bajo ninguna circunstancia es bueno. Usted puede estar preso en una jaula de oro, como dice una canción por ahí, y como quiera usted está preso. Lo mejor que le puede pasar a alguien es vivir en libertad. La libertad trae gozo al corazón. Sin embargo, Pablo, estando tras reja, dice que ahora él se goza porque él está padeciendo. Y ciertamente el gozo del cristiano no está nunca bajo ninguna circunstancia amarrado a la circunstancia. Y fíjese usted, quiero explicar esto, ¿verdad? Porque unas veces a usted y a mí nos pasan muchísimas cosas y puede ser que traiga tristeza a nuestro corazón y nosotros sentirnos tristes por lo que estamos pasando. Sin embargo, la tristeza y el gozo no son dos cosas separadas. No se pueden mezclar, porque usted puede estar triste y al mismo tiempo estar gozoso en Cristo. ¿Por qué? Porque el gozo que usted tiene no lo dan las circunstancias, no lo da la vida, no lo da el dinero, no lo da nada material que usted tenga. El gozo del cristiano está directamente relacionado con que Dios está en su corazón. Dios es el único que produce gozo en el corazón del cristiano. Dios es el único que, independientemente de las circunstancias, hace que dentro de ellas nosotros estemos gozosos. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias y nuestros padecimientos todos están relacionados y van al final a glorificar a Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos tener siempre en mente, que todos nuestros padecimientos, todos van a terminar glorificando a Cristo Jesús. Y ese es el propósito de nosotros, glorificar a Dios. Y no solamente glorificarlo, sino que Dios sea glorificado en nosotros y que aún los demás, los que están viendo por fuera, puedan decir, va acá, pero es que Él es raro, porque Él está mal y yo lo sé, pero Él sigue siendo gozoso, Él sigue siendo fiel a Cristo, Él sigue siendo fiel a su iglesia, Él no se desespera, Él no se va, Él se queda y permanece. Y eso lleva a las personas a decir, esa persona, yo quiero de lo que Él tiene, que independientemente de lo que Él esté pasando, Él está tranquilo, Él está gozoso, Él no se siente totalmente abandonado por Dios, Él sabe que su Dios está ahí y Él sigue confiando en ese Dios poderoso y maravilloso. Como cristianos, nosotros debemos aprender que todas las dificultades en nuestras vidas no son obstáculos, sino que son oportunidades que Dios nos da para que nosotros glorifiquemos su santo y bendito nombre. Que son oportunidades para que tú y yo experimentemos la fidelidad poderosa del Señor. Estas aflicciones de la vida del creyente, como Pablo la ve, son completivos de las aflicciones que Cristo padeció. Y parece extraño, ¿por qué? Porque si Pablo sigue padeciendo por causa de Cristo, no significa esto en la mente de Pablo que a Cristo le faltaron aflicciones por cumplir. No, todo lo contrario. Lo que Pablo quiere decir es que el enemigo de Dios todavía no está saciado. Los que son enemigos de Dios todavía quieren sangre. Los que son enemigos de Dios todavía quieren ver a Cristo sufrir. Y en ese sufrir, como tú y yo ahora somos hijos de Dios y hemos sido hechos hijos de Dios, entonces ahora el mundo encausa ese odio hacia nosotros, hacia la iglesia. Pero no solamente esto, ellos quieren verte caer. Pero déjame decirte algo, tú y yo permaneceremos en pie porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios nos mantendrá firme. Gózate porque Cristo está en ti. Gózate porque Él te ha hecho parte de su vida, de su grey, de su pueblo. Ahora tú eres hijo de Dios. Y no importa lo que tú estés sufriendo, Dios está contigo. Y así como Dios no dejó a Cristo, Cristo no nos dejará a nosotros. Vamos a nuestro segundo punto, verso 25. Y es que aunque Pablo está sufriendo, pero sigue en gozo, también dentro de ese gozo hay un llamado a servir. Un llamado que está en la voluntad de Dios. Mire conmigo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante, que cualquiera pudiera decir, bueno, pero Pablo era apóstol y él fue llamado para administrar, para predicar, para enseñar.
y otros apóstoles también. Y no que esto no corresponde solamente al que predica o solamente al pastor. Pues déjame decirte algo. Todos los creyentes tienen el mismo llamado. Y el llamado que Dios hace a su pueblo es que tú y yo somos hechos ministros de Dios, para servir en lo que Dios ha determinado que tú y yo sirvamos. Si tú eres el que limpia, porque Dios ha dicho que tú eres el que va a limpiar, limpia para la gloria de Dios. Si tú eres el que abre la puerta de la iglesia, hazlo para la gloria de Dios. O si tú eres de lo que Dios le ha dado el privilegio de tener un conocimiento más amplio de la palabra, no como muchos, no como yo, incluso sabes muchísimo, pues eso también es para la gloria de Dios y para servir a tus hermanos. Nada es para ti, nada es para ti. A ti te sirven otros, pero tú también debes servir. El primer ejemplo de servicio fue nuestro Señor Jesucristo, el cual no importa que sea igual a Dios, no importando lo que tenía, no importando dónde estaba, Cristo descendió de su trono, como decía la canción, y vino a servir a viles pecadores como tú y yo. Él es nuestro ejemplo de servicio. Y Pablo es hecho ministro de la iglesia. Pablo sabe que su misión es predicar el evangelio de Dios a toda la iglesia. Pablo sabe que él tiene una misión en este mundo, que es perfeccionar a los santos para que ellos muestren a Dios claramente en toda su vida. En la iglesia y fuera de la iglesia, tú debes proclamar a aquel que te ha salvado. La salvación que Dios te ha dado, hermano, no es para que tú la encapsules, la guardes, la pongas en una caja fuerte. Es para que tú muestres la bondad de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz. Léete el texto completo hoy y tú verás que Pablo dice que tú eras enemigo de Dios y que Él te reconcilió a través de Cristo. Eso no es poca cosa. Y ahora que tú eres reconciliado y hecho hijo de Dios, hermano, tú debes orgullosamente, y hablando de ese orgullo cristiano, es mostrar la gloria de aquel que te llamó. Mostrar la bondad de aquel que te llamó. Que todas las áreas de tu vida reflejen que tú verdaderamente has sido transformado y te has convertido en un hijo de Dios. Dios te entregó el don, la capacidad de hacer cualquier cosa en la iglesia. Sirve en tu iglesia, glorifica a Dios en tu iglesia, pero al mismo tiempo también anunciando hacia afuera lo que Dios ha hecho contigo. No te quedes con ello. Eres responsable de anunciar la buena nueva de salvación. Aprovecha que siempre hay alguien hablando contigo, un amigo alrededor, un familiar, lo que sea, que te va a preguntar algo, que va a tener una inquietud. Aprovecha esa oportunidad entonces para tú predicar la palabra de Dios, para tú glorificar a Cristo Jesús. Vayamos entonces al verso número 26, la revelación del misterio de Cristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me encanta esto porque si es un misterio es porque nadie lo conoce. Y si era un misterio, era porque nadie lo había revelado. Y Pablo nos muestra aquí entonces cuál es el misterio. Lo está aquí en el mismo texto. Léalo conmigo, al final del verso. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo está diciendo que el misterio que había sido oculto desde las edades y los siglos, ahora ha sido revelado. Y ese misterio es Cristo Jesús en nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento indagaron y buscaron diligentemente este misterio. Que querían saber a qué se refería Dios, qué era lo que Dios estaba haciendo, qué era lo que Dios iba a mostrar. Y Dios lo escondió de ellos. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 10, si me pueden seguir con la lectura. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas los cuales anhelan mirar los ángeles. Déjame ilustrarte esto. Imagínate que alguien haya ocultado un tesoro y lo ha ocultado bien. Hay muchos planos, muchos caminos para dificultar quien lo encuentre. Todo el mundo sabe que hay algo escondido, hay un tesoro, todo el mundo lo sabe. Pero hay tantos planos, hay tantas formas, tantas rutas que nadie lo encuentra porque todo el mundo está confuso. Pero de repente, el que escondió el tesoro dice, ya es tiempo de revelarlo. Mira los planos aquí, hijo mío, te encargo a ti que lo encuentres y que lo muestres al mundo. Y Cristo agarra el plano y muestra el tesoro. El tesoro que había sido escondido para que otros no lo vieran, Cristo ahora lo revela. Y te revela, y se te revela a ti como el propio tesoro que Dios había escondido. Así mismo es el Evangelio. Cristo quiere y Cristo quiso revelarse a ti ahora en este tiempo. Para ti fue guardado el tesoro de la salvación. Para ti fue guardado la revelación de Jesucristo. Para ti fue guardada esta salvación. Y Dios quiso revelarla en Cristo ahora en este tiempo. Eso creo que es un privilegio. Creo que hemos sido privilegiados. Creo que Dios no ha tenido nada más solamente misericordia. Dios ha tenido gran misericordia con nosotros. Yo no sé si fue que tú le agradaste más a Dios que otros, no lo sé. Pero Dios quiso, Él deseó que tú y yo fuéramos parte de esa revelación. Que tú y yo hoy, en nuestro tiempo, todavía estemos viendo al Cristo de la gloria. Nadie lo vio. Muchos lo buscaron y Él no lo reveló. Él te lo reveló a ti. A ti. Escucha esto. Dios, el tesoro que Él escondió, te lo reveló a ti. Para mí eso es demasiado grande. Para mí es muy grande de verdad que Dios haya querido que yo conozca a Cristo revelado, a Cristo encarnado, por su gracia y su misericordia. No se lo reveló a más nadie, a nosotros. En Colosenses capítulo 2, verso 9, Pablo dice que el misterio de la salvación que es en Cristo Jesús es el siguiente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y oye esto, vosotros estáis completos en Él. Estamos completos, no nos falta nada. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él nosotros fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Yo no lo entiendo, pero yo lo que sé es que en Cristo yo fui circuncidado. Porque la circuncisión era lo que decía que tú eras del pacto, lo que decía que tú eras israelita, lo que decía que tú eras del pueblo de Dios. Y Dios en Cristo te circuncidó. Las mujeres yo no sé cómo lo hacen, cómo lo hacían, no lo sé. Pero las mujeres también están en Cristo Jesús circuncidadas en Él. Oye esto, sepultados con Él en el bautismo. Tú no moriste, tú estás aquí, tú naciste ahora. Sin embargo, Dios dice que tú y yo fuimos bautizados en Cristo. Y no solamente eso, sino que fuimos resucitados con Él. Resucitados con Él. Tú y yo estamos vivos ahora porque estamos en Cristo Jesús. El que no está en Cristo no está vivo. Tiene que vivir y para vivir hay que estar en los pies de Cristo.
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y oye ahora, para recordarte lo que te decía en el capítulo 1, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él te perdonó los pecados que tú habías cometido antes de venir a Él. No lo recuerdes mucho, que fácilmente te entristece porque tú eres un pecador grande, igual que yo. Los pecados de nosotros eran diferentes, pero éramos pecadores fuertes. Fuertes. Perdonó eso y perdonó lo de ahora. Que aunque tú peques, aunque tú sigas pecando, aunque yo siga pecando, todavía Cristo nos sigue perdonando. Porque su gracia no se limita a los pecados del pasado. Dios te perdonó y te sigue perdonando por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y oye ahora, verso 14. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mientras Dios estaba allí en la cruz del Calvario, Dios estaba haciendo milagros continuos para ti, milagros continuos para mí. Dios estaba perdonándonos, Dios estaba reconciliándonos con Dios, Dios estaba salvándonos y Dios estaba limpiándonos. Y ahora, como dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación para ti. Yo no entiendo mucho eso. Lo que yo leí, todo eso no lo entiendo bien. Lo único que sé es que ahora yo sirvo al único que podía hacer posible mi reconciliación con el Padre Eterno. Y gracias a Dios que Él era que podía, porque ya Dios no ve la maldad que está en ti, no ve la maldad que tú hacías, no te ve como enemigo. Dios te ve ahora como su hijo y te ha hecho coheredero juntamente con Cristo. En el verso 28 entonces, ha sido reconciliado, ha sido salvado, ha sido perdonado. Dios nos llama entonces a que anunciemos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es mi misión, esa es tu misión, esa es la misión de la iglesia. Que todos nosotros seamos presentados perfectos delante de Cristo. Y la única forma, escucha esto, la única forma de poder presentar perfecto a un hombre delante de Cristo es enseñándole todo el consejo de Dios. No mis revelaciones, no mis sueños, no mi testimonio, nada de eso. Lo único que puede transformar, pulir a un hombre es la santa y poderosa Escritura. Te dije ahorita cuando inicié que vinieras a Siglo y no relajando, vuelvo y te lo digo, ven al seminario los miércoles, porque, escucha esto, vuelvo y leo, a que anunciemos y amonestemos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo. Es la forma. Ven a exponerte a la palabra de Dios, para que tú veas cómo tu vida se va moldeando y tú ni siquiera cuenta te das. Porque incluso con amor es que Dios lo hace, con misericordia, sabiendo que nosotros somos débiles en la carne. Dios nos moldea y nos lleva a través de su santa palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el que estaba en el infierno, que quería supuestamente ir arriba nuevamente, a decirle a sus compoblanos, a su gente, hey, no vivan como yo, acuérdense de Dios,
Yo lo tenía todo y ahora estoy aquí. Y el que no tenía nada ahora está allá. ¿Qué fue lo que se le fue dicho a él? No, usted no va. Porque ellos a los profetas tienen. A la escritura tienen. Lo único que puede salvar a un pecador es la Santa Escritura. Y lo único que puede hacernos nosotros perfectos en Cristo es la Santa Escritura de Dios. Tenemos que predicar, tenemos que amonestar en toda sabiduría, porque de la única forma que tú y yo y podemos presentar a otros delante de Cristo perfecto es a través de la predicación continua del Evangelio. Una de las cosas que me gusta mucho, siempre le digo a Michelle me abandonó ayer, pero él es mío, lo amo, que cuando tú escuchas canciones que son centradas en el Evangelio, de una manera inconsciente tú estás expuesto a la palabra de Dios. Por decir algo, la canción que Un siervo para su gloria, siendo en forma de Dios, descendió a servir al pecador. Pero yo te estoy diciendo lo mismo que dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo vino a este mundo y sirvió a los pecadores. Entonces, esa mente que nosotros, que Dios, que cuando cantamos decimos que Dios ponga en nosotros esa mente que hubo en Cristo, ese sentir que hubo en Cristo, es el sentir de servir a los demás. Y todas esas canciones, aunque tú no lo creas, van moldeando tu mente, van moldeando tu corazón, te van llevando. Ahora, si tú me dices, fuego ha bajado del cielo. No, espérate. ¿Fuego bajado del cielo de qué? ¿De dónde? ¿De dónde está? Cristo bajó del cielo. Cristo descendió del cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Que nuestras canciones, que lo que cantemos, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, nosotros estemos viendo al mismo Dios sentado en su trono. Por último, yo creo que veamos cómo se lucha en el Evangelio. Verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si tú crees que tú estabas solo en lo que tú estás luchando, te tengo buena noticia, no estás solo. El Dios Todopoderoso está en ti, luchando contigo, guiándote en tus luchas, porque tú no puedes solo. Ninguno de nosotros puede luchar contra el pecado solo. Si Dios nos suelta a nosotros, miren hermano, si Dios nos hace así y nos da como la soguita, nos echa soga, la gente que ha volado chichigua, ¿verdad? Cuando nos echan hilo, ay amado, no, Dios no me suelte. Tú y yo somos capaces de hacer lo que sea, hermano. Sin Dios, pero en Cristo tú y yo podemos luchar. Pero no solamente podemos luchar, eso es lo de menos, porque cada quien lucha, sino que nuestra victoria sobre el pecado está asegurada. Porque no peleo yo, sino Él en mí. Y no lucho en mi poder, sino en el poderoso poder de Él. Tú no estás solo en tu lucha contra el pecado. Glorifica a Dios porque Él no te ha dejado solo. Pero no es que no te ha dejado, es que nunca te dejará. Pablo no confiaba en su propia fuerza. Y todo el mundo aquí conoce la historia de Pablo mucho mejor que yo. Y el pastor aquí lo mencionaba. Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, que fue allá al tercer cielo y escuchó cosas que al hombre no le es permitido decir. En ese hombre, en ese tal hombre me gloriaré. Pero no me glorío en eso. Ese Pablo está diciendo que él no confía en sus propias fuerzas. Y pudiera decir que sí, porque él era fuerte en Cristo. No, era débil. Y en mi debilidad, dice Pablo, en esa me gloriaré. Pablo sabía que Dios actuaba en él, que la única forma que él pudo mantenerse hasta ese momento y por lo cual puede reflejar gozo en medio de ese encarcelamiento es porque Dios y el poder de Dios estaba actuando en él. Dios ha dado su Espíritu Santo y lo ha puesto en ti y está en ti. Tú no estás solo. Y después dijo, y fue y buscó al Padre y vinieron y moraron todos en ti.
Tú eres un tabernáculo con la presencia de Dios andante. Y es por eso que tú puedes vencer contra el pecado. Y es por eso que tú puedes luchar contra el pecado. Este pasaje nos reta a vivir con propósito, a servir con fidelidad y a confiar en el poder sobreabundante de Dios mientras llevamos el Evangelio a otros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y eso debe transformar todas las áreas de nuestras vidas. Y ya para concluir, hemos visto cómo el Evangelio nos reconcilia con Dios y no solamente eso, sino que nos da una nueva identidad en Cristo. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. No solamente hijos, ahora tenemos un propósito de anunciar la bondad de aquel que nos llamó. Antes estábamos lejos, sin esperanza, engañados por nuestros pecados, por nuestro corazón, y ahora hemos sido acercados y transformados por Cristo. No solamente hemos recibido salvación, sino que Dios ha depositado en nosotros un tesoro incomparable. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este no es un conocimiento teórico, ni una simple mejora de la vida. Es una realidad profunda que ha cambiado nuestra mente, que ha transformado nuestras vidas. Este es el tesoro de Dios, el Evangelio de salvación. Si Cristo está en nosotros, nuestra vida debe reflejar esa verdad. Tú no puedes vivir de espalda a Dios, reflejando lo que Dios no es, reflejando lo que Dios nunca ha reflejado ni nunca reflejará. Dios tiene su carácter. ¿Tú sabes dónde está el carácter de Dios? En la Escritura. Léela, te invito. Métete en ella y vas a conocer el carácter de Dios. Y ahí tú vas a poder mostrar cómo Dios actúa. Debemos vivir con la certeza de que nuestra esperanza está en Dios, de que Dios es el fiel y que Dios es quien está con nosotros luchando y que nuestra fuerza no podemos, pero en Dios sí. Que tu vida y mi vida sean un testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas. Que el amor de Dios se refleje en nosotros y hacia los demás. Y que el poder del Evangelio siga transformando cada una de nuestras vidas. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Anthony, ya no tenemos nada. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Dios, que tú nos perdones por todas nuestras faltas, porque muchas veces olvidamos de dónde venimos, de dónde tú nos has sacado, Dios. Pero qué bueno que lo podemos recordar a través de tu palabra. Ayúdanos a exponernos a ella cada vez, ayúdanos a seguir siendo hijos tuyos para la gloria y la honra de tu nombre y que reflejen lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice a este pueblo, Señor, bendícenos a cada uno, llévanos en paz y en tranquilidad, en bajo de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios le bendiga.